El ser humano siempre se ha preguntado cuál es la composición de todas las cosas que lo rodean y de sí mismo, desde la luz hasta el vasto universo, al menos desde los tiempos de la antigua Grecia, donde Demócrito ya daba a conocer su propia teoría, que ya no involucraba una deidad como creadora de todo, sino a diminutos corpúsculos indivisibles a los que llamó átomos. A pesar de que estas ideas fueron olvidadas durante más de 23 siglos, no fue hasta que un científico inglés llamado John Dalton retomó estas ideas e hizo la primera teoría atómica. Fue a partir de ese momento que la evolución del conocimiento avanzó en esta área rápidamente, hasta tener un modelo estándar de las partículas elementales que se basa en la existencia de componentes aún más pequeños que los protones, neutrones y electrones. Se pensó que estas eran las partículas más pequeñas que constituían la naturaleza, pero desde 1933 se han descubierto 200 partículas diferentes, que dieron origen al modelo estándar de la física de partículas, que a pesar de que se le denomina con la palabra modelo, es una teoría que identifica las partículas básicas y especifica cómo interactúan. Así, esta teoría con sus reglas y ecuaciones puede explicar todo lo que pasa en nuestro mundo, excepto los efectos de la gravedad. De acuerdo con este modelo, los leptones y los quarks serían las verdaderamente partículas elementales. Este modelo acepta 6 leptones: el electrón, el neutrino del electrón, muón, neutrino del muón, tau y neutrino del tau. Y 6 quarks: el quark up, el quark down, el quark charm, el quark extraño, el quark bottom y el quark top. Sin embargo, los quarks tienen una propiedad llamada color, que es una carga, y cada quark puede presentar 3 colores, por lo que hay 18 quarks, pero como a cada partícula le corresponde una antipartícula, existirían un total de 12 leptones y 36 quarks, siendo el electrón el leptón más conocido. Las partículas denominadas hadrones, que están constituidas por quarks, los bariones, formados por 3 quarks o 3 antiquarks, o mesones, cuando están constituidas por un quark y un antiquark. El protón y el neutrón son los hadrones más familiares. La estructura interna del protón es UUD, o sea, 2 quarks up y 1 down. La del neutrón es UDD, es decir, 2 quarks down y 1 up. El mesón pi positivo está formado por un antiquark down y un quark up. El mesón pi negativo está constituido por un antiquark up y un quark down, y así sucesivamente. O sea, la gran mayoría de las llamadas partículas elementales son hadrones, y estos están formados por 3 quarks o 3 antiquarks, bariones, o por un quark y un antiquark, mesones. A mediados de los años 30, se produjo una conmoción cuando los físicos se dieron cuenta de que por cada partícula hay una partícula gemela, una antipartícula, pero con carga opuesta. La primera antipartícula que se descubrió fue el antielectrón, llamado positrón, que tiene una carga positiva. El positrón es idéntico al electrón en todo, excepto que lleva la carga opuesta. Fue descubierto inicialmente en fotografías de rayos cósmicos tomadas en una cámara de niebla. Las trazas de los positrones son bastante fáciles de ver en una cámara de niebla. Cuando se colocan en un potente campo magnético, se curvan en dirección opuesta a la de los electrones. En 1955, el acelerador de partículas de la Universidad de California de Berkeley, el Bevatron, produjo el primer antiprotón. Como se esperaba, es idéntico al protón, salvo que tiene carga negativa. Esto significa que, en principio, se pueden crear antiátomos, en lo que los positrones dan vueltas en torno a antiprotones. De hecho, antielementos, antiquímica, antipersonas, antitierras e incluso antiuniversos son teóricamente posibles. Teóricamente, el vacuo o vacío está relleno no solo por las partículas virtuales y por los 4 campos fundamentales, sino también por otro campo fundamental llamado campo de Higgs.
y por consiguiente por una partícula mediadora que sería el bosón de Higgs, que fue previsto teóricamente en 1964 por el físico escocés Peter Higgs y usado posteriormente por Stephen Weyfeld y Abdus Salam para explicar por qué otras partículas, los bosones W y Z, tienen masa. En la teoría electrodébil formulada en 1962 por Sheldon Glashow, había una paradoja referente a las partículas W y Z. Por un lado, la debilidad de las interacciones débiles requería que tales partículas tuviesen masas relativamente elevadas. Por otro, la simetría de la teoría que explicaba esas interacciones exigía que sus masas fuesen nulas. Tal contradicción desaparecería si las masas de los bosones W y Z fuesen aparentes. Es decir, si sus masas fuesen dadas por otras partículas, los bosones de Higgs, de acuerdo con el llamado mecanismo de Higgs-13, las partículas W y Z se chocarían incesantemente con otras partículas presentes en todo el espacio. Las partículas de Higgs, que explicarían sus masas, o sea, la masa de las partículas W y Z, sería dada por la masa de las partículas con las cuales estarían chocándose permanentemente. Pero ese problema fue disminuido una vez detectadas las partículas masivas W y Z, y el problema pasó a ser la detección del bosón de Higgs, que sucedió en el 2011, ya que los aceleradores de partículas construidos fueron capaces de alcanzar una energía suficiente para detectar bosones de Higgs. La antimateria. La antipartícula de una dada partícula tiene la misma masa y spin de esa partícula. Sin embargo, tiene una carga eléctrica opuesta, así como son opuestos el número bariónico y el número leptiónico, etc. Para cada partícula existe una antipartícula. Así, la antimateria está constituida de antiprotones, antineutrones, antielectrones, llamados positrones, antileptones y antiquarks. Para una descripción del electrón que satisfiese a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad, fue necesario prever la existencia de antipartículas. Eso fue realizado por Paul Dirac y enseguida, en 1933, Carl Anderson detectó en rayos cósmicos la antipartícula del electrón, antielectrón o positrón. En los años 50 fueron descubiertos los antiprotones y antineutrones. Desde 1955, los físicos de partículas están creando haces de antiprotones, y desde 1995 consiguen crear antiátomos, pares antiprotón-antielectrón, formando antiátomos de hidrógeno. Pero, ¿por qué crear antipartículas y antiátomos? ¿No existen en la naturaleza? Existen, pero hay en el universo una simetría materia-antimateria. Hay más materia que antimateria. En el universo hay una inmensa cantidad de materia, pero son raras las antipartículas que ocurren naturalmente. Esta situación puede ser embarazosa para la física de partículas, pero es afortunada para el mundo en el que vivimos. Materia y antimateria, cuando entran en contacto, se aniquilan mutuamente y convierten su masa total en una cantidad equivalente de energía. O sea, protón y triprotón se aniquilan produciendo un rayo gamma con la energía equivalente a la suma de sus masas. Electrón y antielectrón se aniquilan. Materia y antimateria aniquilándose mutuamente. Eso significa que un universo compuesto de la misma cantidad de materia y antimateria sería hostil e inestable. No el tipo de lugar donde grandes cantidades de materia del tamaño de planetas podrían existir en relativa paz y estabilidad durante 1.000 millones de años.